Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmoni. El día de hoy voy a compartir con ustedes esta serie que ya habíamos comenzado hace poco tiempo, titulada Las reglas de Miller. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes la segunda regla de este estudio, que será el tercero. Así que antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos esté dirigiendo en nuestro estudio. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que tus santos ángeles y tú mismo, Padre, si es tu voluntad, nos puedas dirigir en este momento, para que no seamos nosotros, Señor, sino tus palabras las que salgan, y que sea tu interpretación y tu inspiración la que nos pueda ayudar a entender tu escritura. Gracias te damos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a conocer primeramente la segunda regla, y dice así: toda la escritura es necesaria y puede ser entendida mediante aplicación y estudio diligente. Es importante esta segunda regla, puesto que Miller nos da a entender que si tú quieres verdaderamente entender la profecía o entender los temas que expone la Biblia, tú necesitas utilizar cada uno de los libros que componen la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tú no puedes decir que este libro no lo necesitas, ni tampoco puedes decir que alguno de los libros no fue inspirado. Todos los libros, como ya vimos en la primera regla, todos están relacionados. Pareciera ser que hay temas aislados o hay historias aisladas, pero no. Toda la escritura te está hablando de diferentes eventos, de diferentes circunstancias que se cumplen de manera profética. Y lo vimos, por ejemplo, en la historia de los 3 enemigos del pueblo de Dios. Aunque la historia de Elías Tisbita era una y la de Juan el Bautista era otra, ambas cumplen con el mismo patrón. Hay 3 enemigos que siempre quieren destruir al pueblo de Dios. Entonces, si tú ves ese punto, lo ves en distintas partes de la Biblia, lo vas a encontrar en diferentes historias. Así que, nuevamente repito, necesitas toda la Biblia para entenderla. Y como dice también la regla, al tener toda la Biblia necesitas hacer una aplicación y un estudio diligente, porque si no lo haces de esta manera, tampoco vas a recibir mucha bendición. Porque si solamente, posiblemente, le dedicas poco tiempo al estudio, no vas a obtener todas las riquezas que te podría dar un estudio verdaderamente profundo. La prueba que utilizó Miller para establecer esta segunda regla se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17, que pienso que es una cita muy conocida por todos. Esta cita fue escrita por Pablo y dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora noten lo que está en negritas: toda escritura es dada por inspiración de Dios. Otras versiones dicen toda la escritura es inspirada por Dios. Así que cada texto que tú ves en la Biblia, o cada libro que ves en la Biblia, todo fue inspirado y nos fue dado a nosotros, sus hijos. ¿Para qué? El mismo texto lo dice a continuación. Es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la próxima vez que abras tu Biblia, piensa en que toda la Biblia Dios la inspiró, Dios la habló a sus profetas o a sus apóstoles o a los diferentes escritores, para que toda la Biblia estuviera relacionada y cada profeta hablara de otros. Y aquí quiero resaltar un punto importante, y es que la palabra de Dios se ha mantenido como Dios ha querido que así sea. Así como el sábado se ha mantenido a lo largo de la historia, también su palabra, que es muy importante para Dios, esta se ha mantenido. Si nosotros buscáramos en la historia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia ha querido ser destruida en muchas ocasiones. Inclusive hubo hombres que murieron por la Biblia y que
Bueno, con el sacrificio que ellos hicieron, hoy nosotros tenemos esa copia de las Escrituras. Así que pueden estar seguros que todo lo que está en la Biblia, Dios lo ha mantenido así para nosotros, para esta generación. Es decir, Dios se ha encargado de cuidar su palabra a lo largo de las generaciones hasta nosotros, a tal grado que nosotros ya tenemos las Biblias en diferentes formatos, tamaños, colores, con diferentes concordancias, estudios, etcétera. Por lo tanto, deberíamos de apreciar este libro demasiado. Y también sabemos que en algunos momentos la misma Biblia ha tenido algunos errores de traducción, pero que aquellos que son diligentes al estudiarla, Dios les va a revelar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y me gusta utilizar mucho esta cita de Isaías profeta, que se encuentra en el capítulo 40, versículo 8, y pienso que también es una cita muy conocida por todos. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Inclusive estoy seguro que Dios permitió o aprobó que a la Biblia se le agregaran capítulos y versículos, para así a nosotros hacernos más fácil la búsqueda de las citas o estudiar de una manera mucho mejor. Así que hasta en eso yo pienso que Dios se ha tratado de que su Biblia se mantenga fiel. Así que podemos estar seguros o confiados de que si contiene errores, Dios nos los mostrará si somos sinceros al momento de estudiarla. Algunos ejemplos que podemos encontrar en el mundo de libros que son rechazados de la Biblia son, por ejemplo, las epístolas de Pablo. Pero si fuese así, pienso que Pedro no había escrito acerca de Pablo, porque noten lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 16. Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, noten aquí, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es importante notar esto, que si Pablo en algún momento fuese un apóstol falso o sus libros no fuesen inspirados, pienso que Pedro no hubiese escrito acerca de él. Pero notemos que Pedro resalta algo de las epístolas de Pablo, y es que hay cosas que son difíciles, y más si nosotros no somos diligentes en el estudio. Si no profundizamos en la Biblia, podemos llegar a caer en un error en cuanto a lo que dice Pablo sobre algún punto, puesto que se ha escuchado de que Pablo, ahora sí que algunas de sus epístolas no son inspiradas, pero notemos que aquí Pedro habla acerca de ellas y dice que no es que no sean inspiradas, sino que son difíciles de entender. Y hasta cierto punto, cuando uno lee alguna de las epístolas de Pablo, se va a topar con algunas frases de Pablo que dicen, por ejemplo, esto no lo dice el Señor, o esto no lo dice Dios, esto lo digo yo. No es que Pablo se le haya ocurrido decirlo, sino que el mismo Espíritu Santo lo inspiró para que hablara de esa manera, y por eso está un registro en la Biblia de ello. Así que también todas las epístolas de Pablo son necesarias, puesto que Pablo da datos interesantes acerca de la bestia. Pablo no llama, ahora sí, al papado bestia, ni tampoco lo llama cuerno pequeño. Pablo lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición. Así que Pablo nos está dando datos importantes proféticos para entender tanto Apocalipsis como Daniel. Hay otro grupo, por ejemplo, que acepta los escritos de Pablo, pero rechaza posiblemente los libros de Daniel y Apocalipsis. Y esto se debe mayormente a que, como son libros que contienen demasiados simbolismos, también aplicarían las palabras de Pedro aquí. También hay indoctos inconstantes que simplemente no les gusta profundizar o a veces, como dice la Escritura, están en un estado de laudicense que no les permite estudiar más a profundidad, ya que estos libros como tal son fáciles de entender si somos sinceros y nos aplicamos verdaderamente al estudio. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía, por ejemplo, acerca del libro de Apocalipsis?
Noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 467. Dice lo siguiente acerca de este libro. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Así que si tú, mi hermano, estás leyendo Génesis, es como si estuvieras leyendo Apocalipsis. Si tú estás leyendo el libro de Jueces, es como si estuvieras leyendo el libro de Apocalipsis, o viceversa. Cuando estás leyendo Apocalipsis, es como si estuvieras leyendo cualquiera de los otros 65 libros de la Biblia. Sigue diciendo el espíritu de profecía. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Por tanto, cada vez que uno está leyendo Apocalipsis, no está leyendo un libro que esté sellado, sino que está leyendo una revelación, pues el mismo capítulo al iniciar Cristo dice que es una revelación, no es algo que está encubierto. Así que cualquiera aplicando un estudio diligente puede comprenderlo. Así como se dijo al principio, Apocalipsis se encuentran todos estos libros que están viendo en la presentación. Están todos los 65 libros, 66 con Apocalipsis, están dentro de ese libro. Así que si tú quieres entender Apocalipsis, simplemente tienes que complementarlo con los otros 65 libros de la Biblia y vas a encontrar lo que el Señor nos ha revelado a través de ese precioso libro. Además hay otro grupo, y con esto finalizo esta parte de los ejemplos. Hay otro grupo que desecha el Antiguo Testamento, pero también hay otros que desechan el Nuevo Testamento. Para aquellos que desechan el Antiguo Testamento, hay varios testigos, tanto de Cristo como de los apóstoles, utilizando las escrituras del Antiguo Testamento para establecer verdades o mostrar que se ha cumplido cierto evento. Noten lo que dice Lucas capítulo 4 versículos 16 al 42. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y noten lo que está en negritas. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y noten lo que dice Cristo a continuación, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Cristo estaba atento a mostrarle a los hombres que las profecías que se hablaban de él en el Antiguo Testamento estaban llegando a su cumplimiento en ese momento. Así que Cristo constantemente estaba utilizando el Antiguo Testamento para mostrarle a los hombres que ya se estaba cumpliendo el tiempo que se había designado para ellos, por ejemplo, las 70 semanas. Otro segundo testigo, también es Cristo el que habla, está en Mateo capítulo 26 versículos 51 al 54 y dice lo siguiente: y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó su oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Y noten las siguientes palabras: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Aquí Cristo nos demuestra que él estaba preocupado porque todo lo que se había hablado de él en el Antiguo Testamento se cumpliera en ese momento. Cristo estaba siempre preocupado de que se cumpliera todo lo que se había dicho de él en el Antiguo Testamento. Así que nosotros no podemos desechar el Antiguo Testamento
porque prácticamente no entenderíamos las cosas que están ocurriendo en el Nuevo Testamento. Lo que le da el soporte al Nuevo Testamento son las verdades antiguas que están en el Antiguo Testamento. Así que prácticamente no entenderíamos mucho si solamente utilizáramos el Nuevo Testamento para establecer verdades. Pero ¿qué dice el espíritu de profecía acerca de la segunda regla? Consejos para los maestros, página 446, dice: cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios. Es importante tener esto en mente, hermanos. Cada libro de la Biblia que nosotros estamos viendo en los 66 libros, cada uno de ellos fue dado por la inspiración de Dios. Es mentira que hay grados de inspiración tanto en la Biblia como el espíritu de profecía. Todos los libros que hay ahí o todo lo que escribió el espíritu de profecía, todo ha sido inspirado por Dios. No hay textos que podamos decir que han sido medio inspirados, porque eso sería decir que el Espíritu Santo estaba medio hablando a través de los profetas. El Espíritu Santo siempre ha hablado con el mismo grado de inspiración para cada uno de sus profetas o de los apóstoles. El Espíritu Santo, al igual que Cristo y que el Padre, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que sigue diciendo el texto que cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios y es provechosa. El Antiguo Testamento, no menos que el Nuevo, debe recibir atención. Mientras estudiemos el Antiguo Testamento hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente, escuchen esto, discierne solamente un desierto. Cuando nosotros no entendemos la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos llegar a esta conclusión. Nosotros necesitamos ambos testamentos para tener una correcta interpretación. El siguiente testigo del espíritu de profecía que nos habla de esta misma regla de que toda la escritura es necesaria es Patriarcas y Profetas, página 478, y dice lo siguiente: cada capítulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los hombres. Y aquí es donde podemos ver dos cosas. Cada vez que nosotros leemos cada capítulo y cada versículo de cada libro de la Biblia, Dios nos está hablando, y si Dios está hablando a través de esos capítulos y versículos es porque Dios los ha inspirado todos. Todos fueron hablados por Dios. Y la segunda parte es que aquí notamos verdaderamente que Dios permitió que a la Biblia se le añadieran capítulos y versículos. Porque aquí el espíritu de profecía nos dice que Dios está hablando de esa manera, en los capítulos y en los versículos. Quiere decir que Dios también estaba de acuerdo en que la Biblia fuera dividida de esa manera, para hacer más fácil su estudio. Así que podemos verdaderamente confiar en que fue algo correcto que la Biblia se haya dividido en esos capítulos y en esos versículos. Sigue diciendo: debemos atar sus preceptos en nuestras manos como señales y como frontales entre nuestros ojos. Si se los estudia y obedece, conducirán al pueblo de Dios, como fueron conducidos los israelitas por la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Así que cada vez que vayamos a la Escritura a estudiar, podemos estar seguros que Dios es el que nos está hablando a través de sus escritos. Otro testigo que podemos encontrar acerca de la Biblia y de esta segunda regla es El conflicto de los siglos, página 512. La Biblia estaba destinada a ser una guía. Aquí la palabra gula no es correcta en su traducción, la palabra correcta es guía. Así que la Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Esto es un punto muy importante, puesto que desde este escrito podemos entender que la firme palabra profética no solamente son los libros de Daniel y de Juan, ya que recordemos que anteriormente el espíritu de profecía dijo que todos los libros de la Biblia estaban contenidos en Apocalipsis, que es el libro de Juan. Por tanto, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis,
es la firme palabra profética que nos fueron dadas por ángeles y hasta el mismo Cristo, para que nosotros conociéramos las cosas que deben acontecer en breve. Dice, las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio, no fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc, escribe la visión y declárala para que se pueda leer corrientemente. Habacuc 2:2. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudien con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Luz está sembrada para el justo. Salmos 97:11. Y escuchen esto con atención, y es muy importante que lo entendamos, que ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Y es importante este punto, hermanos, porque nos hace falta estudiar con fervor, ardientemente, como si fuéramos a buscar un tesoro, ya sea en las montañas o en las cuevas. Necesitamos darle la verdadera importancia al estudio de la Biblia, porque solamente así nosotros vamos a estar progresando en una santidad. Y esa santidad, como dice la Escritura, nos dará un corazón puro, y un corazón puro nos permitirá ver a Dios cara a cara. Así que debemos de ver la Biblia no solamente como un mero libro, sino como un instrumento que Dios nos ha dado para alcanzar esa santidad. Claro, a través de la ayuda de Dios y de su Espíritu. Finalmente, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 169, nos dice, poco bien se obtendrá recorriendo ligera y superficialmente la palabra. Una mera lectura superficial no nos ayudará mucho en progresar en santidad. Para entender la Biblia y para progresar en santidad, noten, se requieren investigaciones y estudios fervientes y esforzados, no estudios esporádicos, es decir, hoy estudio, mañana no, mañana otra vez estudio. Necesita ser un estudio ferviente, continuo, esforzado. Como leímos también en la vez pasada, nuestra mente tiene que ir al extremo de, con mucho deseo y con un corazón sincero y con mucha oración también, querer buscar la verdad. Dice, hay en ella verdades que como vetas de metal precioso están escondidas debajo de la superficie. El tesoro oculto se descubre cuando se lo busca como el minero busca oro y plata. La evidencia de la palabra de Dios se halla en la palabra misma. La escritura es la clave que abre la escritura. Nosotros no necesitamos usar libros para entender la misma Biblia. Es decir, con libros me refiero a libros comunes, libros del mundo. Y tampoco necesitamos agarrar símbolos de afuera para entender los símbolos que nos está presentando la Biblia. La misma Biblia te proporciona a través de sus capítulos, de sus versículos, te proporciona el significado de sus símbolos. Una historia te puede dar el simbolismo de una profecía. Un evento que se mostró en el Antiguo Testamento, por ejemplo, te puede dar el entendimiento, la interpretación o el simbolismo de algo que está hablándose en el Nuevo Testamento. Una profecía te está describiendo, te está enseñando lo que va a acontecer en otra profecía. Así que la misma Biblia es su propio complemento. Cada capítulo, cada versículo, cada libro te está mostrando el significado de los demás. Así que, como dice la segunda regla, toda la escritura es necesaria y se puede entender siempre y cuando los que la estudien lo hagan con diligencia. Finalmente dice el texto, el significado profundo de las verdades de la palabra de Dios es revelado a nuestras mentes por su Espíritu. Claro está que no solamente basta con leer la Escritura y con estudiar o investigar a profundidad. Necesitamos pedir la dirección de Dios para que su Espíritu nos guíe a toda verdad. Pues Dios no puede permitir que un corazón sincero se extravíe de ella. Así que, hermanos, la invitación de esta segunda regla es que tengan en mente de que todo lo que Dios ha colocado en su Escritura y lo que tenemos hoy en día por Biblia es lo que Dios ha permitido que tengamos. Pero estoy seguro que
esa versión que tenemos, por ejemplo, tuviera algún error en alguno de sus traducciones o de los escritos, al ser sinceros nosotros, su espíritu no va a permitir que nos extraviemos, sino que nos va a guiar a toda la verdad. Que el Señor les bendiga abundantemente en este estudio.